Continuamos con nuestro estudio de la palabra de Dios. Con su ayuda vamos a profundizar en el día de hoy, capítulo 8, versículos 36 y 37. Pero como hacemos cada domingo para tener presente y poder entender mejor el texto, leemos a partir del versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor, te damos muchas gracias una vez más por poder estar reunido aquí esta mañana. Gracias, Señor, por haber podido elevar estos himnos a ti, Señor, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, el Dios viviente, el que no se puede igualar en gloria. Por lo tanto, Señor, queremos que nuestras vidas te glorifiquen cada día. Señor, pedimos que en esta mañana podamos seguir comprendiendo lo que tu palabra dice. Señor, como siempre te pedimos y te suplicamos que sea tu palabra la que sea expuesta y la que, Señor, confiamos plenamente que obre en nuestros corazones, juntamente con la ayuda de tu Espíritu Santo. Pedimos por los hermanos presentes, pedimos, Señor, por aquellos que por alguna razón no han podido llegar. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Titulé el mensaje de hoy, ¿creyentes convertidos o creyentes convencidos? ¿Creyentes convertidos o creyentes convencidos? Dos grandes grupos de personas, y mi pregunta esta mañana es, ¿a cuál de los dos grupos perteneces? ¿A los creyentes convertidos o a los creyentes convencidos? Y cuando decimos creyentes convencidos, estamos hablando de aquellos que viven una religión, que es ser creyentes por profesión. Están convencidos de que son creyentes, pero en realidad no han sido convertidos, no han nacido de nuevo. Y eso es a lo que queremos llegar con lo que sigue desarrollando el apóstol Pablo, justamente. Él viene hablando, como hemos dado lectura en esta mañana también, de que podemos estar plenamente seguros de que somos sus hijos, de que Él lo ha hecho todo, de que Él fue quien nos justificó, de que Él también, en cuestión de tiempo para nosotros, Él nos va a glorificar. Pero es tan cierto como esto que ya nos justificó, que el apóstol habla, como hemos ya visto en tiempo pasado, y dice, también a los que justificó, también glorificó. Y una y otra vez en los versículos que ya hemos estudiado con más profundidad, hemos visto que si pensamos en personas que puedan hacer algo para quitarnos la salvación o robarnos la salvación, es imposible. Si pensamos en circunstancias, por más adversas que sean, también es imposible que nos quiten la salvación. Entonces, lo que Pablo quiere una y otra vez, a través de cada versículo, es que nosotros podamos estar 100% seguros de quiénes son aquellos sus hijos, de quiénes son aquellos los convertidos, los que han nacido de nuevo.
Bien, pero existe la posibilidad también, como vamos a ver en esta mañana, que puede haber personas que están convencidas de que son hijos de Dios, que son hijas de Dios, y en realidad no lo son. Terminamos la semana pasada de ver que el apóstol Pablo, cuando habla de tribulación, de persecución, de angustia, de hambre, de desnudez, de peligros o de peligro de espada, no está hablando desde una oficina, no está hablando desde el punto de vista teórico, ni tampoco por información de segunda mano, sino que todo lo contrario. Él había enfrentado muchas aflicciones, muchas tribulaciones, como leíamos ahí en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, dice Pablo. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 195 azotes recibió de su propia nación. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, como ya leímos anteriormente. Los de su nación ya le había pegado, azotado casi 200 veces. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío, en desnudez, etcétera, etcétera. Mucho más, dice el apóstol. Aflicciones, mucho más. Tribulaciones, mucho más. Hambre, mucho más. Azotes, mucho más. Él había afrontado cada una de estas circunstancias, no deseada por ninguno de nosotros, como ya habíamos estudiado anteriormente en el versículo 28. Todas las cosas nos ayudan a bien, pero todas esas cosas que nos ayudan a bien no son precisamente las que deseamos siempre. No son las que están en nuestras listas, en nuestra agenda. Quiero que ocurra esto tal día, tal semana, tal año. No están en nuestra agenda. No es nuestra meta. No es nuestra visión pasar por momentos así. Pero Dios los usa y los encamina para bien, y es para nuestro verdadero bien. Y es interesante ver que el apóstol Pablo, que está escribiendo ahora justamente esto, lo que estamos estudiando ya por varias semanas y en esta mañana también, quiere que podamos estar seguros si somos verdaderamente sus hijos o no. Y si somos verdaderamente sus hijos, podemos estar y debemos estar seguros de nuestra salvación. Como vamos a ver más adelante, el problema es que si sos un creyente convencido, sos una creyente convencida y no convertida. Es un gran problema a tratar de solucionarlo lo antes posible, porque no sabemos nosotros cuándo será nuestro último día sobre la tierra. El Señor puede venir a buscar a su iglesia, a los que son suyos, o puedes morir de cualquier cosa. Pero aquellos que ya hemos sido justificados, declarados justos, podemos estar 100% seguros. Y el apóstol Pablo lo estaba. Y el apóstol Pablo, por más aflicciones que tuvo que atravesar, él podía decir con toda tranquilidad y seguridad: para mí el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque era un creyente convertido. Y continúa, como vimos ya la semana pasada, versículo 35, ahora versículo 36. Pablo continúa diciendo cómo está escrito. Y vayan por favor por un momento a Salmo capítulo 44. Salmo 44. Salmo 44, versículo 22.
pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero, pero por causa de ti nos matan cada día. En otras palabras, los verdaderos creyentes, nosotros, sus hijos, sus hijas, no deberíamos sorprendernos cuando somos afligidos, cuando somos atribulados, cuando estamos en angustia, como menciona en el versículo anterior, o ya mencionado en el versículo anterior del apóstol Pablo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Fíjense que dice primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Otros experimentaron vituperios y azotes, y etcétera, prisiones, cárceles, angustiados, pobres, maltratados, apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Nosotros, si verdaderamente hemos sido ya declarados justos, justificados por Dios, por su gracia, por su misericordia, por medio de la fe, a través de los méritos de Jesús en la cruz, cuando, como dice Pedro, cuando somos atribulados, cuando somos afligidos, cuando vienen esas cosas, esas circunstancias que debemos atravesar, que no son planeadas ni deseadas por nosotros, no deberíamos de sorprendernos, como si algo extraño nos estuviera pasando. Jesús dijo allí en Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39, dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. No está diciendo, obviamente, sabemos, no está hablando de que debemos aborrecer a nuestro padre, que debemos aborrecer a nuestra madre, porque la Biblia no se contradice. Y el primer mandamiento con promesa dice, no solamente dice obedecer a tus padres, sino honra a tus padres. Y eso es algo que permanece durante toda la vida mientras tengamos padres vivos. Por lo tanto, dice acá, el que da la prioridad, el amor, el que ocupa el primer lugar en su vida. Un padre, una madre, un hijo, una hija, antes que Dios,
dice Jesús, declaró Jesús, no es digno de mí, no es digno de mí. El costo de ser fieles a Dios siempre ha sido alto. Jesús lo declaró así. Pablo también le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12, diciéndole, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué podemos decir a la predicación del Evangelio de la Prosperidad? Muchas iglesias conocemos que su título, su denominación es Pare de sufrir. Pare de sufrir. Y acá Dios, usando al apóstol Pablo, inspirado, controlado por su Santo Espíritu, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo padeció persecución. Todos los héroes de la fe que enumera el escritor de Hebreos en capítulo 11 padecieron persecución. Y aquí en nuestros tiempos escuchamos que acércate a la iglesia, acércate a Jesús, acércate a Dios, que todo te va a ir bien. Tus cosas van a ser arregladas, tus problemas van a ser solucionados. Tienes problemas con el trabajo, vas a conseguir trabajo, vas a conseguir un buen trabajo, vas a conseguir un trabajo con una buena remuneración. No te va a faltar nada, no te va a faltar plata, todo lo contrario, cada vez vas a ir mejor. No vas a sufrir. No sé de dónde lo sacan. La Biblia dice otra cosa. Y realmente gracias a Dios por poder conocer la verdad bíblica, por poder conocer la enseñanza bíblica y poder compartirla y poder profundizarla. Si un cristiano de profesión vive de manera persistente en el pecado, ¿qué está haciendo? Está probando que nunca perteneció a Cristo. Nunca perteneció a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo también le escribe a Tito, allí en capítulo 1, versículo 16, y dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ya lo hemos estudiado en la carta de Juan, y Juan también una y otra vez dice, el que dice, yo amo a Dios, yo amo a los hermanos, pero con los hechos lo niega, vive de otra forma, hace otra cosa. Su carácter nunca fue cambiado, su carácter es un carácter mentiroso, su carácter, su vida sigue siendo un impío, un inconverso. Quizás un convencido, quizás es un creyente convencido, pero no convertido. Dios nos eligió, nos declaró justos, pero no nos aseguró que vamos a vivir marchando sobre lechos de rosas. Queremos vivir piadosamente, agradando a Dios, obedeciendo a Dios, siendo Él nuestra prioridad. Como dice acá en 2 de Timoteo 3:12, queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, padeceremos persecución. Padecerás persecución. Los creyentes o cristianos de profesión o religiosos, como decimos muchas veces nosotros, no es que han perdido su salvación, sino que nunca la han recibido. Nunca nacieron de nuevo. Nunca tuvieron la nueva naturaleza espiritual. Nunca nacieron espiritualmente. Aún continúan muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, creen que están tan convencidos de que son hijos de Dios, de que le pertenecen, y en realidad no lo son. Por eso, como vez tras vez hemos citado Mateo 7, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. ¿Cómo que si yo, Señor, hice tal cosa? Como muchas veces mencionamos, tantos años asistiendo a una iglesia, quizás te hiciste miembro también. ¿Y cómo que si yo traté de involucrarme en todos los ministerios que podía? No pasa por ahí. Pasa por si realmente Dios te regaló la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, si naciste espiritualmente. ¿Por qué? Porque todavía quiere decir que sos un hombre natural, una mujer natural, no podés percibir las cosas del Espíritu, no las podés discernir, no las podés entender. Y es Dios, como ya hemos estudiado, es Dios quien nos da el nuevo nacimiento.
no podemos hacer nada nosotros, no generamos nada. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero para nosotros que ya somos sus hijos, los que hemos nacido de nuevo, tengamos bien presente que Dios no nos promete un lecho de rosa. Dios no nos promete una vida terrenal fácil. Pero sí, gracias a Dios, como vamos a ver en el versículo que continúa después, que hemos ya dado lectura, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y quiero que reflexiones en tu vida para ayudarte con la palabra de Dios, a que si realmente estás dentro del grupo de los convencidos, de los creyentes convencidos, preguntándote cuáles son tus prioridades cada día. ¿Cuáles son tus prioridades cada semana? Seamos sinceros en esto, pensá de una forma sincera delante de Dios. No, muchas veces decimos, bueno, esto es lo que debería hacer. Pero sé sincero, pensá cuál ha sido la prioridad número 1 en esta semana pasada. ¿A qué cosas le dedicaste más tiempo esta semana pasada? ¿Cuál fue tu prioridad? No cuál debería ser tu prioridad, sino cuál fue. Simplemente mencionar algunas. ¿Fue la lectura de la palabra de Dios tu prioridad esta semana pasada? ¿Fue el estudio de la palabra de Dios? Individualmente, y si tenés familia, con tu familia, ¿fue tu prioridad? ¿Fue el servicio a Dios a través de los hermanos, como ya hemos aprendido una y otra vez? El ministerio Alerón, unos con otros, con amor ágape, con amor incondicional. ¿O fueron simplemente cosas temporales, como dice Pablo en 2 Corintios, cosas que se ven, por las cuales las personas que no conocen a Dios, las personas que no han nacido de nuevo, las personas inconversas, impías, se preocupan? ¿Cuáles fueron tus prioridades? ¿Cuál fue tu prioridad esta semana pasada? Deberías hacer un balance y también meditar en el dicho resultado. ¿A qué tiempo, o sea, qué cosas llevaron más tiempo de cada día y de toda la semana? ¿Y qué cosas menos? Porque la Biblia dice que debemos examinarnos, porque quizás estamos engañados por nuestro propio corazón, como también la Biblia enseña. Nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y Pablo también escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Debemos examinarnos, debemos probarnos si realmente somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Si nuestra prioridad es Dios, si como hemos mencionado anteriormente, si nuestro deseo es ir a la palabra de Dios, buscar el alimento espiritual, o puedo prescindir de ese alimento. Si puedo prescindir de ese alimento, quizás nunca nací. Y quizás, como dice Pablo, como está argumentando todo capítulo 8 de Romanos, o toda esta porción última, quizás por eso tampoco puedo estar seguro de mi salvación, porque nunca nací. Y no es que pierda mi salvación, o alguien me robe mi salvación, porque así como no tengo facultad yo para poder obtener la salvación, o hacer algo para obtener la salvación, tampoco puedo hacer nada para perderla, porque no depende de mí, depende 100% de Dios. Tampoco, como ya hemos estudiado, no hay nadie que pueda hacer algo para que perdamos la salvación. Pero si estoy inseguro, tengo dudas de mi salvación, de aquel momento cuando cara a cara estemos delante de Dios, o esté delante de Dios, seguramente que nunca fui un hijo de Dios. Y sea un creyente convencido, no convertido.
no nacido de nuevo. Por eso es que es necesario, es preciso que nos examinemos a nosotros mismos. Nos probemos si realmente conocemos al Dios verdadero o no. Si Él nos regaló la nueva naturaleza o no. Si Él nos declaró justo o no. De haber pasado eso, como dice Pedro en su carta, dice, vamos a desear la Biblia. Vamos a desear la leche espiritual no adulterada. Y como decía recién, si puedo pasar un día, si puedo pasar una semana, si puedo pasar un par de semanas sin alimentarme espiritualmente, es realmente para preocuparme. Porque el único alimento que puedo recibir a través de la palabra de Dios. Es la única forma que puedo conocer. Y Pedro es muy claro cuando leemos ahí en su primera carta. Por el poder de la palabra de Dios he sido renacido. Por el poder de su palabra he sido renacido. Por lo tanto, es algo, digamos, es el resultado obvio y natural que voy a desear su palabra. Voy a desear su palabra. Necesito su palabra. Y una y otra vez vemos en la Escritura que dice que primero necesitamos leche y después vianda, después alimento más sólido, y así vamos madurando en el conocimiento de Dios, y nuestro carácter cada día es más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos examinarnos a nosotros mismos y ser sinceros en ese balance, en ese análisis. Quiero que miren conmigo en Mateo capítulo 8, versículo 18, Mateo 8, 18. Mateo 8, 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y fíjense que dice el pasaje paralelo del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vemos personas que querían seguir, supuestos discípulos que querían seguir a Jesús, pero siempre había algo primero que Jesús. Así como también tenemos el ejemplo del joven rico. Quería tener la vida eterna, pero también él guardaba los mandamientos de Dios, pero había algo que ocupaba su prioridad. Su prioridad no quería ser movida, que eran sus riquezas. Cuando Jesús le dijo: bueno, entonces si es así, toma todo lo que tenés, toma toda tu riqueza, vendela a los pobres y vení y seguime, dice el relato bíblico que se fue muy triste, dándonos a entender de que no estaba dispuesto a cambiar esa prioridad. Su prioridad eran las riquezas. Y estas personas también vemos que siempre tenían algo antes que seguir a Jesús. Y una y otra vez Jesús le dice: deja, seguime a mí. Debe ser mi prioridad, como leíamos hoy. Yo debo tener tu primer amor. Yo debo ser tu primer amor. Y una y otra vez, por una razón o por otra razón, querían
hacer lo suyo, seguir con su agenda y después también sumar a su agenda, sumarlo a Jesús, para obtener los beneficios de Jesús. Porque sabemos que muchas personas serán sanadas, muchas personas se alimentaron del pan y del pez y de los peces que multiplicó, pero no querían pagar el precio, no querían pagar el costo de seguirle como Jesús había determinado. El costo de seguir a Cristo no querían pagar. Únicamente los creyentes verdaderos perseveran, únicamente, solamente los que somos verdaderamente sus hijos perseveramos. No porque seamos más fuertes que otros, no porque seamos más inteligentes, no porque tengamos más fortaleza, no. Permanecemos solamente por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque está morando en cada uno de nosotros la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Nada más que por eso. Por eso podemos ser fieles, por eso podemos permanecer, por eso podemos perseverar en la fe hasta el final. Por eso podemos pagar el precio de seguir a Cristo, de amarle. Por eso, no por otra razón. No porque seamos mejores que alguien. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Si realmente hemos conocido a Dios, si realmente hemos sido, como dice la Escritura, hemos sido justificados, no tendremos problema de sufrir persecución, de sufrir tribulación, hambre, desnudez, peligro o aún así espada. Continúa diciendo en versículo 37 de Romanos 8, Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este término antes, aquí en el idioma original, griego, puede traducirse de dos formas, sino o pero. Aquí, y si alguien tiene la Biblia de las Américas, la mejor forma de traducir este término antes es pero. Pero en todas estas cosas, ¿cuáles? Las antes mencionadas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y cuáles son? Todas las que leímos, todas las que ya hemos estudiado. Pero en todas estas cosas, dice Dios, usando al apóstol Pablo, controlándolo a través de su espíritu, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos mejores? ¿Porque somos más fuertes? No, por medio de aquel que nos amó. Fíjense que dice Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cómo podemos retener firme hasta el fin nuestra confianza? Por nosotros no, por medio de Él, solo por Él, a través de Él. El Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo podemos permanecer? ¿Por qué nos justificó? ¿Por qué nos regaló el nuevo nacimiento? ¿Por qué nos convirtió? ¿Por qué nos
Él nos concedió que nosotros pudiéramos arrepentirnos y amar a Dios, al que antes aborrecíamos, y aborrecer el pecado, al que antes amábamos. ¿Quién lo hizo eso? Dios. Dios obró en nuestro corazón. Dios nos convenció de pecado, justicia y juicio. Dios nos dio el nuevo nacimiento por el poder de su palabra. Por lo tanto, dice, podemos permanecer. Por lo tanto, seremos verdaderamente sus discípulos. Por lo tanto, Él ocupará el primer lugar en nuestras vidas. Vamos a amarle a Él en primer lugar, antes que a mi padre, antes que a mi madre, antes que a mi hijo, a mi hija, antes de cualquiera. Él será mi Dios. Él será mi Señor. Dos grandes grupos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos de Satanás. Muchas veces se usan palabras que nos ayudan a engañarnos nada más. Y decimos, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque asistimos, porque hemos leído, porque escuchamos una prédica, porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás no somos más que creyentes convencidos y no somos creyentes convertidos por la gracia de Dios, los cuales nos constituimos en hijos de Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes, pero en todas estas cosas somos más que vencedores, dice Pablo. Y más que vencedores, la traducción de la palabra hupernikao, un verbo compuesto que significa literalmente tener una super victoria. O también poder triunfar por encima de las expectativas. O obtener un éxito sobrado. No es ser un vencedor, obtener una victoria con lo justo, un raspado. Casi pierdo. No. Por encima. Una super victoria. Sobrada victoria. Nuevamente, ¿por qué? ¿O por medio de quién? De aquel que nos amó. Por medio de Dios. ¿Alguna vez dijiste o respondiste a la pregunta de ¿cómo andás, hermano? O ¿cómo andás, hermana? Y tu respuesta fue, y acá andamos. Como podemos, no como queremos. ¿Qué dice la Escritura? Aquí bien dice que ante cualquier circunstancia, la menos deseada por nosotros, dice, pero en todas estas cosas, todas las antes mencionadas, todas las más horribles para nosotros, todas las que han ocasionado mayor angustia, mayor dolor, somos más que vencedores, dice, por medio de aquel. Somos más que vencedores. Hemos tenido en Dios una super victoria, un super triunfo, un super éxito. Y vos, como hijo o hija de Dios, vas a responder, y acá andamos, como podemos y no como queremos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura aparte de este texto que estamos estudiando? El que leímos de lectura esta mañana en versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿qué dice Santiago 1:2? Hermanos míos, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo, no tener un poquito de alegría, sumo gozo, cuando halléis en diversas pruebas. Hermanos, hijos de Dios, convertidos por Dios, justificados por Dios. ¿Qué dice Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor, no en las circunstancias que estás atravesando, en el Señor. Las circunstancias son diversas, pero el Señor es el mismo. No, como cantábamos hoy, esta mañana, no hay quien iguale en gloria.
Él es el único Dios verdadero, es aquel que te conoció antes de formarte en el vientre de tu madre. Es aquel que antes de fundar el universo entero, Él te llamó, Él te escogió para que fuera su hijo, para que fuera su hija para siempre. Él pagó el gran precio. Él fue quien dio su vida en la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él fue quien se despojó. Él lo hizo todo. Él satisfizo la ira de su Padre Celestial, Jesucristo. Y Él nos dice que debemos regocijarnos en Él. Siempre. No cuando solamente las cosas salen bien. Siempre. En Él siempre. Y nosotros vamos a responder, y acá andamos. Como podemos y no como queremos. Más que vencedores en todas las cosas que no deseamos pasar, atravesar. Leíamos hoy en capítulo 11 de Hebreos, aquellos que fueron no solamente azotados, aquellos que fueron muertos a filo de espada, aquellos que fueron aserrados. De todas formas es feo morir, ¿no? Pero siempre me llamó la atención cuando dice aserrado. Estar vivo y sentir la sierra que empieza a cortar tu cuerpo. Por amor del nombre. Azotado, ¿cuántas veces se va? Muchas veces, mucho más. Y sin embargo Él dice, hermanos, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Pero no por nosotros, sino por Dios. Dios lo hizo posible. En Dios podemos estar seguros que la salvación es eterna. Quien la obtiene no la pierde jamás. No la pierde jamás. Por eso desde un comienzo quise que pensaras y que examinaras frente a la luz de la palabra de Dios a qué grupo perteneces. ¿Al grupo de los creyentes convertidos o al grupo de creyentes convencidos? Al grupo de creyentes religiosos, podríamos también decir. Pensá cómo es tu vida, pensá cómo es tu corazón, pensá cuál es la prioridad número uno en tu vida, cuál es la prioridad de tu corazón. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuáles son aquellas cosas no negociables que tenés cada día en tu vida? Examiná esa realidad frente a la luz de la palabra de Dios. Es interesante que Pablo escribe seguramente esta carta a los hermanos en Roma no mucho tiempo antes que su sangre empapara la arena de los anfiteatros romanos. Algunos de ellos serían despedazados por bestias salvajes. Otros serían matados por gladiadores encarnizados. Y otros utilizados como antorchas humanas para alumbrar en las fiestas que Nerón celebraba en sus jardines. Todas circunstancias no deseadas por nosotros. Horribles circunstancias. Trágicas circunstancias. Pero cada una de ellas también revela quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no. Quiénes son aquellos de profesión, creyentes de profesión, y aquellos creyentes convertidos. Cuando seamos perseguidos a tal punto que nuestra vida física esté en grave peligro, se manifestará quién verdaderamente somos. Si hemos sido declarados justos por Dios o si nosotros mismos nos hemos declarado justos creyentes de profesión. Creyentes convertidos o creyentes convencidos. Si hoy por la gracia de Dios somos sus hijos, solo es por medio de Él. Y de Él, y para Él, como dice en Romanos 11:36. Porque Él lo ha sido posible. Y en versículo 35, cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro,
o espada? ¿Cuál es la respuesta? No, es no. No hay nada, nada ni nadie que nos puede separar de su amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en todas estas circunstancias somos más que vencedores. Poseemos la super victoria, el super triunfo. ¿A qué grupo perteneces? ¿A los convertidos, ya justificados, ya perdonados? ¿O a los ya condenados? ¿Cómo a los ya condenados? Veamos qué dice la Biblia en capítulo 3 del Evangelio de Juan. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. El que en él cree. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y versículo 16, que la mayoría de todos nosotros y muchas personas más conocen de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y tenemos el mismo término que hoy leíamos en Romanos 8:37, más, es traducido por nuestra versión Reina Valera. El original es la misma palabra, Alá, que acá mejor se traduce, yo dije sino o pero, sino justamente, y diría sino tenga vida eterna, para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios es quien nos salvó y es Dios quien salva a las personas. Es Dios. Y a quien Él salva, lo salva de una vez y para siempre. Por lo tanto, Pablo una y otra vez dice, no hay forma, no hay manera, no hay circunstancia, no hay adversidad, no hay tribulación, no hay nada, 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 nada. Por eso al final de este capítulo 8 dice, no hay cosa creada. No hay cosa en los lugares, digamos, en las potestades. No hay ángel, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Piense donde piense, persona, algo, no hay, no existe. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó por su gracia y misericordia y es un obrar de Él. Y el obrar de Él de salvación es completo, es permanente. Desde un momento, cuando Él nos declara justo, es para siempre. Todo aquel, como hemos ya estudiado, todo aquel a quien justificó, lo glorificó. Lo glorificó. Por lo tanto, no hay razón, no hay razón para poder nosotros tener duda de nuestra salvación. No hay motivo. Todo hijo, toda hija de Dios debe y puede estar convencido, convencida de que su salvación es segura. Es segura. Porque no depende de nuestros méritos, no depende de nada de nosotros, depende 100% de Dios. Y Dios quiera que obre en cada uno de nuestros corazones y sobre todo en aquellas personas que quizás tienen duda de su salvación. Y yo, con la autoridad de la palabra de Dios, te animo, te exhorto en esta mañana a que reveas y que examines tu corazón, a que pruebes tu corazón. Porque obviamente, por lo que conocemos de la Biblia, de la palabra de Dios, será muy trágico, muy, para quienes te amamos, muy doloroso. El que creas y que vivas toda una vida pensando que sos un hijo o una hija de Él y no lo sos. Y no lo sos. Por la misma razón que te amamos, queremos que reflexiones por eso. Queremos que le pidas a Dios que te dé luz, que te obre contra usted con su Espíritu Santo, que te convenza de pecado, justicia y juicio. Será terrible. Y con todo lo que pudiera enfatizar, nunca lograría a la gravedad que significa recibir la ira justa de Dios por nuestros pecados.
cuando tenemos la posibilidad de poder arrepentirnos, de clamarle a Él para que Él nos convierta, nos regale la nueva naturaleza espiritual. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por poder estar poniendo tu palabra, y queremos, Señor, y confiamos plenamente en el poder de ella, Señor, y queremos que, Señor, que en esta mañana pueda, Señor, tu palabra perforar nuestros corazones y con la ayuda de tu Espíritu Santo iluminarnos y poder entender, Señor, y te agradecemos sobremanera de poder estar tan seguros, Señor, de nuestra salvación, de la salvación que tú nos regalaste inmerecidamente, Señor. Siendo de nosotros, como dice tu palabra, enemigos, aborrecedores de ti, Señor, tú nos salvaste, tú pagaste un precio altísimo. Señor, muchas gracias porque podemos estar 100% seguros de nuestra salvación, y no hay nada que podamos hacer, y no hay nadie que pueda hacer algo, y no hay ninguna circunstancia que pueda hacer algo que pueda quitarnos o robarnos la salvación que tú nos regalaste, Señor. Señor, que valoremos esta salvación tan grande, Señor. Señor, pedimos, Señor, por las personas que aún están en esta mañana, o quizás escuchen este video, Señor, y formen parte del grupo de creyentes convencidos, Señor. Creyentes religiosos, pero nunca han nacido de nuevo, Señor. Pedimos para que tú obres en sus corazones. Sabemos por tu palabra que tu evangelio es poder tuyo, es todo poder para poder salvar, no está limitado para salvar a nadie. Señor, solamente te rogamos que tú le concedas el arrepentimiento, tu misericordia sea alcanzado por tu misericordia, así como fuimos nosotros un día. Y Señor, gracias nuevamente por el perdón, gracias por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, gracias por el obrar de tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, para nutrirnos cada día más de ella. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien.